Muy buenas tardes, queridos amigos y amigas. Mi nombre es Ruth Ramírez, soy profeta y evangelista por gracia y misericordia de nuestro Dios Todopoderoso. Y pues aquí estoy nuevamente para darles una palabra. Bendito sea el Señor que nos habla, nos advierte, porque Él nos ama y no quiere que nadie perezca. Dios sigue siendo bueno y Dios nos ama. Gloria sea a Dios. En la palabra de nuestro Dios, plasmado en la Santa Biblia, en 1 Corintios 10:1 nos dice: el Señor nos habla acerca de la idolatría, amonestaciones contra la idolatría. 1 Corintios 10:1 en adelante dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras, como algunos de ellos, según está escrito: se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Muchas veces pasamos por alto las palabras que están plasmadas en la Biblia, pero las palabras que están en la Biblia tienen un significado muy importante y poderoso. Jugar. Dios me decía que la humanidad erra muchísimo al permitir que los niños jueguen con juguetes. Prácticamente, como les explico, hay tanta cosa que Dios me revela en mi espíritu que no encuentro ni las palabras para poder explicárselos. El mundo está bajo el maligno, como dice la santa palabra de Dios, y muy pocos son los que llegan al reino de Dios. ¿Por qué? Porque la humanidad está en total tinieblas, tristemente. Miren, mucha gente está jugando con sus ídolos, imágenes. Dios no es un juguete, Dios no es un ídolo, Dios no es una imagen, Dios no es nada de este mundo, de esta cosa. Dios es espíritu, Dios es fuego consumidor, Dios es amor, Dios es una luz dorada, Dios es una esencia blanca, pura. Dios nos ama y desea salvarnos, pero Dios ya... Siento las náuseas que siente Dios por la humanidad, siento las náuseas y el asco que Dios tiene. El Señor dice: acercaos a mí, y yo me acercaré a vosotros. El Señor Dios Todopoderoso dice: buscadme en todo tiempo, de mañana, tarde y noche, dice el Señor. Temblad en su cama y no pequéis. Guardad vuestra salvación con temor y temblor, dice el Señor. El diablo anda como león rugiente viendo a quién devorar. Orad sin cesar, en todo tiempo, en toda circunstancia. Estad siempre gozosos, dice el Señor. ¿Y qué dice el Señor en 1 Corintios 10? Dice: ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Mucha gente está jugando en esta vida, está jugando con sus idolatrías, con sus muñecos, sus yesos. ¿Dónde han visto a un niño, a un bebé, que le pidan a un muñeco, a un peluche, a un biberón, que le cambie el pañal, que lo bañe, que lo asista? ¿Cómo es posible que la humanidad esté decayendo a tal grado de estar en tinieblas, a tal grado de rezarle a un muñeco, de pretender que Jesús es un yeso, que Dios es un muñeco? Es demasiada blasfemia lo que está haciendo la humanidad. Eso es idolatría. Esas son trampas de Satanás. Es el mismo diablo engañando a la humanidad. Están jugando. El diablo lo que desea es llevárselos al infierno, al lago de fuego, para atormentarlos, porque odia a Dios, aborrece a Dios, se hizo tinieblas, quiso corromper a Dios, un Dios santo, bueno, bondadoso, lleno de frutos del Espíritu Santo que Él nos quiere, de su presencia. Entonces por eso no debemos, ni, como dice aquí, ni forniquemos, ni espiritualmente y menos físicamente. Fornicar quiere decir que alguien que no está comprometido, no está casado con una persona, hombre con mujer, mujer con hombre, y que simplemente tienen relaciones sexuales en pos de las tinieblas, de los demonios, que los hacen aparearse por un sentir de lascivia, lujuria, un deseo sexual desenfrenado. ¿Por qué? Porque son demonios en la humanidad.
Pero Dios es un Dios de orden. Dios da dominio propio, no demonio propio. El acto sexual Dios lo hizo, lo inventó para procrear, para tener hijos, para tener familia. ¿Para qué? Para adorar a Dios, para exaltar a Dios, para disfrutarle, para ser uno con Dios, no para que este mundo se llene de gente malvada. Este mundo está terrible, este mundo está en total tinieblas, muy pocos son los salvos en Jesús. ¿Por qué? Porque todo el mundo está jugando, fornicando espiritualmente y físicamente, no se han comprometido con Dios, no se han casado con Dios, no se han entregado a Jesús, no se han entregado a Dios, no han dicho sí al llamado de Dios a través del Señor Jesús. Están sin Espíritu Santo en sus almas, están muertos espiritualmente en tinieblas, muchos viven aquí pero están como zombies en una vida satánica, entenebrecidos. Muchos aparentan ser buenos, dulces, tiernos, pero con el diablo adentro. Eso es terrible lo que yo les hablo, es una verdad que Dios me muestra. Y por eso muchos están muriendo, cayendo al infierno, al lago de fuego, van a ser atormentados. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. ¿Cómo tientan al Señor? No, pues celebrar Halloween no es nada malo. Total, son muñequitos, talán. Por eso es que se autodestruyen en sus vicios, sus borracheras, alcoholismo, drogas, tabaco, cirrosis, cannabis, diabetes, artritis, neumonía, enfermedades, sida, VIH, papiloma, tanta enfermedad, putrefacción. Pero ¿quién es el culpable? La humanidad por no tomar a Dios en cuenta, porque no oran, no leen la Biblia, no escudriñan la Biblia. Desgraciada y tristemente las religiones están de infierno, las denominaciones, sectas, es el mismo diablo ahí, tinieblas total. Ya no hay ni por dónde ir ni a dónde ir en este mundo. Pero lo que sí les puedo decir es que a Jesús sí podemos ir en oración. Dios es espíritu, tienen que entenderlo. Nosotros tenemos un espíritu y una alma que es invisible, pero a través de nuestro cuerpo físico nos manifestamos. ¿En qué estamos? ¿En Dios? ¿En Jesús? ¿En el Espíritu Santo mezclados con Dios? ¿Expresando a Dios? ¿Hablando de Dios? ¿O muchos están en Satanás, expresando las tinieblas, promoviendo el infierno? Entonces no culpen a Dios cuando mueran y lleguen al infierno y al lago de fuego eterno donde ya no hay escapatoria. Aquí es el momento de volverse a Dios, de ya y antes, si es posible. Muchos están tentando a Dios de que celebran el cumpleaños. Cumpleaños no es una fiesta que Jesús celebró, ni que Dios enseñó, ni los apóstoles. El cumpleaños viene de una familia diabólica, de perversiones sexuales, que celebraban el cumpleaños y odiaban a Dios, a Jesús, al Espíritu Santo y a Juan el Bautista. Lo odiaban y por eso mataron a Juan el Bautista y le cortaron la cabeza. Dios nos ha dejado estas historias reales plasmadas en la Biblia para que nosotros sepamos vivir en Dios y también para que tengamos discernimiento de que el diablo no nos atrape. ¿Por qué como hijos de Dios no podemos estar celebrando un día? Dios es el alfa, el omega, el principio y el fin. En Dios no hay fin. Dios en la humanidad permitió los tiempos en este mundo, pero en Dios no hay tiempo. En Dios es infinito, en Dios es inmensurable, en Dios no hay tiempo. Dios es eterno, es luz, es paz, gozo, alegría. No hay sentir de la carne, no hay sentir de muerte. No puede traspasar las tinieblas, los demonios y diablos donde Dios reina allá en su reino. Es imposible. Por eso Satanás fue Satanás cuando Lucifer se rebeló contra Dios y era el que adoraba a Dios, el que cantaba, una hermosa criatura, dice la Biblia. Pero se hizo tinieblas, se hizo la criatura más horrible y espantosa. Todo lo contrario a Dios. Y por eso está atrapando a mucha gente en este mundo. Los está atrapando en la celebración de Halloween. Es una fiesta satánica, es una fiesta diabólica donde Satanás lo están empoderando, la misma humanidad. ¿Cómo es que se creen cristianos? Muchos católicos, otros cristianos de otras religiones. ¿Y cómo es que celebran Halloween? Se disfrazan, Día de Muertos. Dios no es Dios de muertos, Dios es Dios de vivos. Porque los muertos son los que están en el infierno eterno, en tormento, y van a ir para el lago de fuego después que Dios los juzgue. Y los muertos espiritualmente son los que están aquí celebrando Día de Muertos, celebrando Halloween. ¿Por qué no aman a su prójimo cuando están vivos? ¿Por qué se muerden, se envidian, tienen celos, contiendas, se asesinan, se matan por el amor al dinero, por el amor a este mundo maligno? Aquí estamos de paso.
Nuestra eternidad nos espera en el reino de Dios si vivimos conforme en Dios y en su voluntad. En Cristo Jesús, llenos del Espíritu Santo, tenemos una alma y un espíritu que tiene que estar mezclada con el Dios Todopoderoso, que es amor y fuego consumidor. Esa llama tiene que activarse día y noche, orando y escudriñando la Biblia y viviendo una vida normal apropiada. Porque cuando lleguen las tinieblas, Satanás, los demonios, esta llama se hace como un boiler cuando está encendida la llama, y cuando uno se va a bañar se agranda para calentar el agua. Así también ese Espíritu de Dios está mezclado en nosotros, y es que hemos nacido de nuevo del Espíritu Santo. Si nos alimentamos el Espíritu Santo con la palabra de Dios, con Dios mismo, con el contacto a Dios, por fe andamos, no por vista. Entonces ese poder se activa para deshacer las obras del diablo. Este Jesús en espíritu en nosotros se activa, porque Dios me lo ha mostrado, porque yo lo vi. Es algo que no les puedo explicar. Es como si Dios me sacara de mi cuerpo para estar en espíritu, en alma, mezclado con Él, y es como si yo me hubiera visto cuando las tinieblas venían a querer matarme, y ese fuego se activó en mi mano y lo rechacé en el nombre de Jesús contra esas tinieblas. Pero al otro día me enteré que una persona que me odiaba tanto y que Dios quería salvarla, murió. Entonces Dios es real. Hay gente que tiene que ser cortada de este mundo porque son malignos, porque por años Dios nos ha puesto en sus caminos para hablarles de Dios, para que se conviertan a Jesús, y no quieren dejar sus malas prácticas, malos hábitos, malos caminos, malas mañas. Pero aún así nosotros clamamos por esas almas para que lleguen al reino de Dios y sean salvas, porque sabemos que mucha gente es Satanás que los tiene atrapados, pero en nosotros está el empoderarnos en Dios, y que Dios se empodere en nosotros, con cantos, con alabanzas, orando, escudriñando la Biblia, descansando en nuestro Dios. Si dormimos y descansamos, que sea en el Señor. Si caminamos, andamos, trabajamos, lo que sea que hagamos, hagámoslo en el Señor Jesús, para Dios, en Dios, llenos de su Espíritu Santo. Eso es lo que debemos hacer, y no andemos jugando. No andemos jugando, basta ya. Este tiempo este mundo va de pico para el infierno y el lago de fuego. Tanta humanidad está perdida. Hay tanto que disfrutar en Dios. Busquémoslo, pidámosle que Dios nos perdone nuestros pecados, nos lave, nos limpie, y que nos selle con su Espíritu Santo, que seamos nacidos de nuevo, que nos lave, nos limpie, que seamos uno con Dios, uno con Jesús, con el Espíritu Santo, esa llama de Dios ardiendo en nuestra alma y en nuestro espíritu, para que podamos deshacer las obras del diablo, llenos de Dios, llenos de Jesús. Que este mundo tiene que cambiar. Este mundo tiene que ser de ya la Nueva Jerusalén, la ciudad ataviada, santa, pura, donde Dios estará reinando con sus hijos, sus hijas, donde ya no habrá llanto, ni lloro, ni lloro, ni lágrimas, ni crujir de dientes. Pero de nosotros está poner de nuestra parte y decir sí a Dios. Debemos de dejar las malas prácticas. Con Dios es todo o nada. No es un ratito sí, es un ratito no. No seamos traicioneros como Judas, que solito se fue y se ahorcó porque no creyó en Jesús, teniéndolo, comiendo, bebiendo de él, e incluso ministrando las ofrendas que les daban, y se perdió. Así hay mucha gente en las religiones, sectas, denominaciones, perdidos hasta con Biblia en mano, lucrando con el santo evangelio. Ellos no dan una palabra porque Dios mandó y por gracia. Ellos simplemente buscan el diezmo, la ofrenda, el dinero, hacen rifas, venden comida. Están entenebrecidos, y Dios me lo mostró hace unos días, hace unos meses. Dios me lo mostró también desde el 2000, años atrás, cómo este mundo estaba en tinieblas, desolado ya. Poco a poco han ido alejando a Dios de este mundo, a la presencia de Dios, con sus malas prácticas, sus malos hábitos. En vez de adorar y cantar al Señor, a Dios en nuestros corazones, como dice Él, en nuestro espíritu, están cantando música mundana de sus ídolos, de gente pactada con Satanás, perversiones sexuales, adulterios, fornicaciones que incitan al odio, a la traición, a la venganza, a la borrachera. He conocido gente que hasta se ha tatuado versos bíblicos en el brazo. Hace unos días Dios me llevó a ver a alguien que estaba bebiendo, tomando, escuchando música de ídolos del infierno como de Vicente Fernández y otras canciones. Ya no le dije nada, solo Dios me dijo: mira cómo está mi creación, hija, porque Dios a veces hace callar y nos habla, pero dice: no hables nada ya, solo espera lo que les va a pasar. No aprenden la lección.
Nada sirve que cargues una cruz en tu cuello, en tu cadena, lo que sea, si no estás adentro lleno de Jesús, lleno del Espíritu Santo. Si tu alma y tu espíritu no están llenos de ese fuego santo de Dios, entonces estás muerto espiritualmente. Hay muchos muertos espiritualmente que se autollaman pastores, son falsos, son lobos rapaces, son cuevas de ladrones. No son locaciones de iglesias de Jesús, son locaciones de cuevas de ladrones, enfocados por el dinero, afanados por la venta, la compra, enriqueciéndose a más no poder, viendo a la gente con el signo de pesos, pero no les interesa que la gente sea salva. Están en tinieblas y por eso este mundo está de mal en peor y muchos van a caer al infierno y al lago de fuego. Muchos Dios los ha librado de cánceres, de tumores, pero aún así siguen más endemoniados que nunca. Cuando está el diablo llevándolos en enfermedades, tumores, cánceres, se vuelven a Dios. Hay muchos que no se van a volver a Dios, cada día están más endurecidos en tinieblas. Aborrecen a los hijos e hijas de Dios, pero hay muchos perdidos, muchos perdidos. Están tentando al Señor, piensan que Dios les va a pasar en alto su rifa, su protemplo, su venta de comida. No, eso no es lo que Dios enseñó y Jesús no ha cambiado. Jesús no ha hecho otro Nuevo Testamento. Jesús abrogó el diezmo, pero mucha gente pretende hacer locaciones de iglesias sin haber pasado el proceso. Si yo desde niña leo y oro la Biblia y aún sigo aprendiendo y llenándome de Dios cada momento, cada instante, y soy menos que nada, porque el único que es todo es Dios, Jesús y el Espíritu Santo. Él es todo en nosotros y debemos estar en Él y Él en nosotros, disfrutarle a lo máximo desde aquí en la tierra. Todo esto es pasajero, pero ¿dónde va a estar tu alma y tu espíritu cuando tú partas de este mundo? Debemos instruir a nuestros niños, a nuestros hijos, a nuestros bebés, desde antes de nacer y durante el vientre, pedirlos a Dios y consagrarlos, porque este mundo se trata de limpiar la tierra, de que las tinieblas ya no existan, de que seamos la ciudad santa, la nueva Jerusalén, de que se acabe toda la maldad. ¿Por qué no se ha acabado Satanás, los demonios y diablos? Porque la gente sigue estando en tinieblas, en rebeldía contra Dios. No buscan a su Creador. Tienen que nacer de nuevo del Espíritu Santo y pedir a Dios: bautízame, Señor, con tu Espíritu y tu fuego. Séllame con tu Espíritu Santo, hazme una nueva criatura. Bautízame, llévate las tinieblas, todo espíritu maligno, llévatelos y deshazlos en el nombre de Jesús. Señor Jesús, mora en mí, hazme tu santo templo desde ahora y para siempre, que jamás y nunca me pierda, que seas tú el dueño de mi vida, el que conduzca mi camino, el que limpie mis veredas, el que tenga la llave de mi alma, de mi espíritu y de todo mi ser, que tú me laques, me cierres, me envuelvas en tu presencia, de modo que el diablo no me encuentre y nunca entre en mí, que siempre sea yo un instrumento útil para deshacer las obras del diablo, donde tú te muevas con poder y gloria, para gloria y honra tuya, Dios Todopoderoso, Jehová, Jesús, Espíritu Santo, un solo Dios que debe estar morando en nuestro espíritu, alma y cuerpo. Este Dios Padre, Jehová, Jesús, Espíritu Santo. No es casualidad que sea 3 en 1, no es casualidad que seamos 3 en 1. Nada es casualidad en este mundo. Así que no tentemos al Señor. ¿Por qué celebrar Halloween? ¿Por qué celebrar Día de Muertos? ¿Por qué decir, porque ustedes creen que Dios se le puede uno burlar? ¿Ustedes creen, cómo a ustedes se les ocurre celebrar el Halloween? Están abriendo portales satánicos, abriendo portales en las atmósferas dimensionales donde ustedes no ven con los ojos naturales. Pero que Dios me lo ha mostrado cómo salen criaturas demoníacas. Y hay miles y miles de demonios de tamaños y rangos para atacar el cuerpo físico y robar la salvación hasta llegar a la alma, al espíritu. Cuando una persona está, su alma y su espíritu entenebrecidos totalmente, hasta ahí llegaron. Es como una gente que está cancerada totalmente, hasta ahí llegaron. Es como una gente que tiene anemia, que ya no hay sangre en sus venas. Es como una gente que ya no tiene aliento en sus pulmones de tanto tabaco, tanto humo. Aquel que se le rompió el sistema nervioso de tanto marihuana, de tanta fármaco, tanta medicina. Este mundo está en pos del enemigo, está en pos del diablo, el Dios del maligno, el maligno que cegó el entendimiento de muchos. Pero Dios está probándonos a ver cuáles son los valientes llenos de Él, que le buscamos día y noche, a pesar de los ataques del enemigo, para que le pasemos las pruebas y cuando vayamos de este mundo vayamos con Dios. No hay como dicen los católicos, que hay purgatorio. No, señores, el purgatorio es aquí en la tierra. Púrgate, lávate, límpiate en la sangre de Cristo, en su palabra de la Biblia, en Dios mismo, en Jesús. Llénate del Espíritu Santo y vive y sirve a Dios.
hasta el último momento de tu existencia, hasta el último aliento de tu vida. Entonces así llegaremos al reino de Dios, porque la fe sin obras es muerta. Muchos dicen que tienen fe y quieren hacer y deshacer en tinieblas. No, muchos quieren hacer obras buenas pero estar sin Jesús es imposible. No hay religión que valga, no hay sectarismo ni denominacionismo. El único Salvador es Jesús, es Dios mismo que se hizo hombre y a través de Él tenemos la salvación. Es Jesús quien aún nos está hablando. Es Jesús quien nos está diciendo: vuélvanse a mí y vendré y os tomaré a mí mismo para llevarlos al reino de mi Dios Todopoderoso Padre, para reinar, para vivir una vida como nunca la vivieron. Entonces no andemos jugando, ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Mucha gente se queja de Dios, que dónde está Dios, por qué me pasa esto, el otro. Pero ¿dónde estás tú? ¿Dónde dejaste a Dios? ¿Con qué actitud, con qué malas costumbres, con qué malos vicios sacaste a Dios de tu vida? Dios no gusta de la música mundana secular del diablo. Dios no gusta del tabaquismo. Dios no gusta de la droga, el alcoholismo, los fármacos, la música mundana de depravación, la borrachera, del tabaco, la marihuana, las drogas. No, Dios no gusta de eso. Entonces, ¿cómo estás autodestruyéndote, sacando Dios de ti hasta que perezcas en el infierno? Tentar a Dios es creer que tú hagas todo esto mencionado maligno y que tú pienses que vas a ir al reino de Dios. Eso es tentar a Dios. Las serpientes son los malos hábitos, las malas costumbres, los malos amigos que no quieren salir del error, que no quieren salir del alcoholismo, de la prostitución, del cannabis, la marihuana, la vagancia, la ociosidad, que no quieren adorar, cantar a Dios. Te están matando, son ciegos, guías de ciegos cayendo al abismo, al infierno. Tienen que cambiar este mundo si es que quieren ser salvos. El infierno y el lago de fuego arden más que nunca, tristemente, porque la misma humanidad está mandándose ahí mismo, acabando con Dios y su presencia, sacándolo de sus vidas. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Si usted murmura contra Dios, se queja contra Dios, usted está dándole cavidad al destructor, que es el diablo, a Satanás, a los demonios. Está haciendo tinieblas. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Yo no me creo la gran cosa, porque yo soy como cualquier otro ser humano. Tengo luchas y batallas día y noche, pero me aferro a Dios con lágrimas, orando en todo tiempo, en toda circunstancia. A veces me siento sin ganas de nada, otras veces me siento bien, otras veces no, pero aún busco a Dios. Bien o mal estoy en Dios, pase lo que pase, porque Satanás, los demonios y diablos no tienen nada que darme más que ir con ellos al infierno y al lago de fuego si me aparto de Dios, si me salgo de Jesús, si el Espíritu Santo se va de mí. Y no quiero, no me interesa estar en el Satanás, no me interesa estar en los diablos, los demonios. Después lo que Dios me ha mostrado, la Biblia es real. El gusano de ellos que nunca muere en el infierno, el fuego que nunca se apaga en el infierno, la peste, la gritería. El infierno es peor que un basurero a peste de gusanos, putrefacción y horripilante. Es lo más peor que ustedes nunca han visto en este mundo. Pero el reino de Dios es lo más hermoso que jamás se haya visto en este mundo. Así que es mejor estar en Dios y estar firmes, no caer. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. Dios es tan bueno, tan hermoso, tan bello, que pelea por cada ser humano, por cada uno de su creación. Y cuando alguien va al infierno y al lago de fuego, no es porque Dios fuera culpable, es porque la humanidad sí lo quiso. Dios no puede obligar a nadie. Dios no obliga a nadie. Dios quiere que le amemos y que le busquemos voluntariamente por decisión propia. Pero lo único que sí les digo es que Satanás sí es cruel, despiadado y abusador, controlador, manipulador, amador del dinero es que hace a la gente. Los entretiene amando al dinero, al mundo maligno y sus prácticas malignas. Y por eso no aman ni contienen a Dios, no son mezclados con Dios, ni aman al prójimo ni a sí mismos en Dios. Porque Satanás no ama a nadie, es tinieblas, es la ausencia de Dios.
Y así está la humanidad, muchos en ausencia, acabando con Dios. ¿Cómo pueden un día celebrar Halloween, Día de Muertos, y después Navidad? Navidad no es mandato de Dios, es una trampa más del diablo. El diablo los entretiene en sus malas prácticas, sus fiestas malignas. Pero Dios nos manda a celebrar el pan sin levadura, las fiestas de las Pascuas. Es estar gozosos sin cesar, orando, alabando a Dios, cantando en nuestros corazones. De fiesta con Jesús. Sea que estemos durmiendo en la cama, descansando, cocinando, comiendo, bebiendo, para el Señor y en el Señor. Y Dios no gusta de la cerveza. Dios no gusta de las cosas que no tienen ningún beneficio, ningún bien para nosotros. ¿Por qué gastar en adornos de Halloween? ¿Por qué gastar tu dinero cuando hay niños y niñas muriendo de hambre? Cuando hay mucho que regalar Biblias, donar Biblias. ¿Por qué? ¿Por qué gastar en Día de Muertos cuando los muertos ya no comen ni beben porque son espíritu y están allá en el infierno? Los que partieron sin Jesús, en vicios, en pecados, delitos, les llegó la muerte de repente cuando menos se lo esperaban y partieron de este mundo. Miren, yo acabo de ver en las noticias cómo mucha gente murió en una fábrica donde había explosivos, donde había, parece como, ¿cómo se llama? Balas, donde fabricaban balas, no sé, explosivos. Y mucha gente murió, no encontraron los cuerpos, se deshicieron, porque se quemaron de un solo en un terrible fuego. Dejaron de existir de repente. ¿Y ustedes creen que hubo tiempo para que alguien se pusiera a cuentas con su Creador? ¿En qué momento iban a ser llenos del Espíritu Santo en un abrir y cerrar de ojos? Si hay gente que ni siquiera se acuerda de su Creador. Porque si no tenemos Espíritu Santo en nuestra alma y en nuestro espíritu, es como un boiler sin gas, es como un boiler sin agua, es como un boiler en tinieblas que no se usa, que nadie se baña, que nadie lo usa, entonces está oxidado, está polvoso, está negro, inservible. ¿En qué momento en un instante va a servir? No, señores, no se engañen. Mucha gente dice yo hago y deshago y al rato me voy con Dios. Mentira del diablo. Dios no permite eso y el diablo no se lo va a permitir a usted. Por eso Dios nos hace hablar ahora. No pueden estar sin Dios ni un minuto, no podemos. Dios siempre es fiel. Pero hay que estar en Dios, hay que estar en Jesús. Por eso Dios nos dice acá, por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Todo lo que ocupe su primer lugar en su vida, eso es idolatría. Si usted no ora, no clama a Dios, no vive en Dios. Si usted está en cualquier otra cosa y ni de su Creador, ni de Dios, ni de Jesús, se acuerda. No le gusta orar, no le gusta leer la Biblia, no le gusta hacer nada. Usted es un muerto. Usted es un muerto espiritualmente. Si usted es un jovencito, un niño que no le interesa orar ni leer la Biblia, es usted un muerto. Porque Dios llama, pero muy pocos son los escogidos. Muchos se apartan de Dios. Muchos se vuelven a Dios solo cuando está el diablo llevándoselos. Cuando los está matando en un accidente, una enfermedad, sufrimiento y dolor, entonces se postran de rodillas o claman a Dios. De otro modo están en otra cosa, comiendo y bebiendo demonios. Las redes sociales están llenas de demonios encarnados, posteando diabluras, tonterías que apartan a los hijos e hijas de Dios, que los carcomen. Los están succionando en un abismo a través de las redes sociales, posteando tanta tontería, tanta diablura. El otro día Dios me puso una mujer en las redes sociales que le prediqué. Estaba borracha hablando tanta tontería. Le posteé la palabra, ya tenía una Biblia, blasfemaba contra Dios. Le posteé la palabra, me bloqueó, me dijo el Señor, pronto va a morir. Se apartó de mí y el diablo se la va a llevar. Le di la oportunidad de ser salva, de volverse a mí a través de ti, pero no lo hizo y pronto morirá. Y al infierno y al lago de fuego irá. ¿Por qué? Porque Dios no puede ser burlado. Dios no se puede llevar ni estar en una persona que se ha vuelto más endemoniado, porque se apartaron de Dios. ¿Quién en este mundo puede vivir sin oxígeno? Nadie. Dios es el oxígeno, es la vida, el aire. ¿Y cómo están haciendo la humanidad? Contaminándolo, fumando el tabaco, la marihuana, industrias tóxicas, como los que se flamearon tristemente. Ahorita va a venir la época de los cohetes, los explosivos, las guerras. Están como locos activando esas armas demoníacas. Pero Dios nos manda a orar
a amar al prójimo, a llenarnos de Dios, a vivir en paz los unos con los otros, en armonía, en la verdad, cantando con salmos, con himnos en nuestro espíritu, en nuestro corazón, alabando a Dios. ¿Ustedes creen que esas canciones mundanas y diabólicas alaban a Dios? Esas de depravación de los cantantes seculares mundanos ahora están rindiéndole culto a la endemoniada de Celia Cruz, una vieja que era bruja, hechicera, espiritista, está ardiendo en los apretados infiernos y están haciendo bailes satánicos en honor a ella. Van para abajo, va a temblar la tierra, va a haber inundaciones, terremotos, explosión de volcanes, pestes, enfermedades. Y eso es lo que la humanidad se está buscando. ¿Por qué es la humanidad que está haciendo su propio infierno? Por no tomar a Dios en cuenta, por estar en contra de Dios, sus mandatos y leyes y estatutos que Dios plasmó por amor a nuestra vida, porque Él quiere salvarnos, pero debemos demostrarle con hechos, en fe en Él, servirle, vivirle y disfrutarle. Dios es lo más hermoso. De verdad yo no comprendo cómo hay tanta gente que vive en un infierno terrenal y diabólico cuando Dios es tan hermoso. La misma gente sin Dios se está complicando la vida. Dios no es complicado. Dios es hermoso, es precioso, es maravilloso, es divino, es santo. Hasta las hierbas que nacen naturalmente son alimento y comida. La gente no ve. La gente prefiere un tabaco, prefiere marihuana, prefiere drogas ilícitas, fármacos, prefiere escuchar música de sus ídolos, agrandando el infierno, abriendo más la puerta del infierno hasta que se trague todo este globo terráqueo. Pero los hijos de Dios volaremos con Jesús. Esto se va a autodestruir y quemar, porque la humanidad cada día está peor. Como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. La copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? ¿Acaso no queremos estar saludables, que todo nos vaya bien, perfecto, que Dios nos bendiga, nos guarde y todo vaya bien? El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Cuando comemos, bebemos, respiramos, dormimos, tenemos lo que necesitamos. ¿Acaso no es Dios quien nos lo ha dado? ¿Acaso no es Jesús quien nos lo ha dado a través de la vida, las fuerzas, nuestro sustento, nuestro alimento, comida o bebida para nuestro cuerpo físico? Siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Todos somos creación de Dios. Pero ¿cuántos se acuerdan de amar y agradecer a Dios en su alimento, en su dormir, en su despertar, en su caminar al trabajo, en su manejar en el carro, en sus alumnos en las escuelas, en su comer, beber, dormir, bañarse, en educar a los hijos? ¿Cuántos se acuerdan de Jesús, el pan de vida? ¿Cuántos se acuerdan de invocar a Jesús, a Jehová, al Dios Todopoderoso, a llenarse del Espíritu Santo? ¿Cuántos? Mirad a Israel según la carne, los que comen de los sacrificios, ¿no son partícipes del altar? ¿Y qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo? ¿O que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Los ídolos no son nada, son cosas muertas que Satanás usa para entretener y apartar a la creación de Dios y que no busquen a Dios. Esos son los ídolos. Cualquier cosa que lo distraiga, lo aparte de Dios, ese es un ídolo, esa es una trampa de Satanás, un muñeco, un yeso, una imagen, un artista, una persona, una cosa, un hobby. Eso es un ídolo. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican a los demonios, los sacrifican, y no a Dios. Todas las malas prácticas, malos hábitos, yesos, imágenes, religiones, sectas, denominaciones, son sacrificios a los demonios y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. No podemos estar metiendo nuestro ser, aprendiendo malos hábitos, malas costumbres. Eso es comer de los demonios. Y a la vez queriendo que yo me voy a la locación de la iglesia a orar, a pedir oración, a oír la palabra. Está más retorcida. Están en tinieblas, enfocados en el dinero. No hay Espíritu Santo, no hay Jesús, no hay Dios. Dios me los mostró en tinieblas. Dios me los mostró y me dijo: todo el globo terráqueo está en tinieblas. Las religiones, sectas y denominaciones no son Dios en ellos. Está Satanás
teniéndolos, porque ellos lo hacen por dinero, por un negocio. Ellos no les interesa la salvación de las almas ni la edificación. Ellos solo piensan en sus viajes, sus carros, sus casas compradas, sus riquezas, sus lujos. Ellos no les importa más que comprar un templo de piedra. Y ellos mismos lo dicen, aunque ellos no importa si Jesús viene, total, eso se queda ahí. Ellos no les importa despojar a un niño de un bocado de comida. Ellos no les importa negarles un bocado de comida a un niño. Ellos no les importa despojarlos de una ropa. Ellos no les importa. A ellos lo que les importa y están locos es por el dinero. Dios me lo mostró y yo conviví con esa gente. Esa gente son del mismo diablo y todos son iguales, todos de generación tras generación. Son ciegos guiando a otros ciegos. Desde el 2000 para acá Satanás ha ganado más terreno que nunca en el mundo maligno. ¿Pero dónde van a ir? Hay muchos que no celebran Halloween, pero beben la Coca-Cola del diablo, aún con el emblema del diablo. Celebran el cumpleaños donde a Juan el Bautista le cortaron la cabeza. Eso no quiere decir que sea malo hacer un cake, adornarlo con frutas, crema chantilly, lo que sea, pero hacerlo en honor y para gloria y honra de nuestro Dios, y no en una fiesta específica, simplemente cuando Dios mande y ordene, de día, de noche, cuando sea una fiesta de amor en Dios. Por eso Dios nos dice en su palabra, orad sin cesar, estad siempre gozosos. El gozo no se obtiene con borrachera, ni en el jajaja del mundo maligno, ni en el cannabis, ni en la marihuana, ni eso. El gozo viene del Señor. El gozo es algo dentro de uno. Es la mezcla de Dios, de Jesús, del Espíritu Santo en nuestro espíritu y alma, que se expresa en nuestro cuerpo físico. Ese es el gozo del Señor. Entonces no podemos pretender que incluso, ¿cómo se dice usted católico? Que según cree en Jesús. ¿Qué Jesús cree? Si va a los bailes mundanos, con sus artistas e ídolos mundanos, seculares, pactados con el diablo, a bailar en honor al diablo, en honor a Satanás. No baila en Dios y para Dios, para gloria y honra de Dios. Baila en Satanás, en los demonios, en los diablos. Esos ídolos de yeso, esas imágenes no son Jesús, no son Dios. Usted cobra retiros, encuentros, reencuentros y no sé cuánta cosa. Usted tiene un negocio secular como cualquiera, pero está peor que nunca y que nada, porque está lucrando con el nombre de Dios. Su mente están sellados por la bestia. Sus manos son la bestia, están pensando en el dinero. No es malo tener dinero porque este sistema lo impuso así la propia humanidad caída. Jesús no lo enseñó. Jesús está soportando a la humanidad a ver a qué hora se arrepienten, a ver a qué hora se vuelven a Él. Y de alguno o de otro modo sigue tratando de llamar la atención y de hablándoles que se conviertan a Jesús. Siento el fuego de mi Señor, siento su Espíritu Santo, gloria a Dios. Siento la presencia de mi amado Señor. Entonces, ¿por qué ustedes tienen que estar participando de fiestas mundanas? ¿Qué Jesús profesan? ¿De qué Jesús ustedes me hablan? Si tanto el catolicismo, yo sé que muchos me van a odiar y me van a aborrecer, no me importa. Porque yo no pertenezco a religiones, sectas ni denominaciones. Yo pertenezco a un Dios todopoderoso, a Jehová, Jesús y el Espíritu Santo que me trajo a este mundo con un propósito de hablar su palabra. Puesto que desde los 5 años me puso el querer como el hacer de irme a la escuela donde no me aceptaban y Él me dio su sabiduría, su inteligencia. Y yo no soy rica ni millonaria en este mundo. ¿Para qué? ¿Para que todo mundo me busque por dinero? Tampoco soy la más bella de este planeta. ¿Para qué? ¿Para que todo mundo me quiera abusar sexualmente? No, por eso Jesús cuando vino a este mundo se hizo pobre y ni era hermoso y guapísimo como lo es ahora. Porque en el reino de Dios está todo lo más rico de lo rico. Desde comida, bebida, utensilios de oro, las mejores vestimentas, el mejor paraíso, el mejor hermoso lugar, precioso, frutos, árboles. Está lo más bello de lo bello. Los ríos de agua viva, el mar de cristal, las calles de oro, los utensilios de oro, los alimentos preciosos y ricos, el oxígeno puro y su presencia como nada se compara en este mundo. Entonces, ¿por qué estar haciendo cosas que no convienen? De verdad que este mundo está como un triángulo hacia abajo en total tinieblas. Jesús va a venir y si no encuentra ni uno, ni se enterarán que Jesús vino. Y este mundo va a ir de mal en peor. Dios nos ha dado la oportunidad de cuidar nuestro templo físico, que es el templo de Dios, nuestro cuerpo humano, a través de Atomy.
a través de productos naturales. Miren, hace un rato estaba viendo cuánta falsedad hay en los alimentos. Ahí les posteé un video en mi Facebook. Cuánta maldad hay. Me decía el Señor, mira la humanidad, hija, cómo está. Amor al dinero, raíz de todos los males, amor al dinero. Pero dice el Señor, siembren las tierras, cosechen las tierras sin pesticidas. Simplemente rocíen los sembradíos con el jabón de trastes de Atomy mezclado en agua, y las plagas se irán, serán frondosas, fructíferas. Pero quiten esa pesticida del infierno. La misma humanidad en pos de Satanás ha creado los pesticidas tóxicos, los abonos tóxicos. Ahora que viene la época de invierno, las sales tóxicas. Si carcomen un cemento, ¿usted cree que no va a carcomer su piel, sus ojos, sus pulmones? Esto es el cáncer. La misma humanidad se está automatando y destruyendo en sus industrias porque no han tomado a Dios en cuenta. Nada sirve estar pariendo hijos para el pecado, para la maldad, para las tinieblas, pudriéndose en un infierno terrenal y diabólico y cayendo al infierno del más allá. El infierno está en el centro de esta tierra, abajo en lo profundo, y la prueba son los volcanes. Ahí no salen los humanos, pero sí salen criaturas demoníacas que son tinieblas y se encarnan en las personas. Y también en las atmósferas salen demonios en forma de animales que carcomen a los humanos y se meten. Por eso la humanidad actúa como bestias irracionales, fuera de orden, de control, porque no tienen adentro de su espíritu, su alma, a Jesús, al Espíritu Santo de Dios, a la misma presencia de Dios. Tienen las tinieblas, Satanás mezclados en sus almas. Aún Dios les da el soplo de vida, pero el soplo de vida es otra cosa. El aliento que entra en nuestra nariz, el soplo de vida, Dios un día lo retira y las personas van al infierno y al lago de fuego. ¿Por qué? Porque dentro de ellos no estaba Dios, Jesús y el Espíritu Santo en sus almas, en sus espíritus. Entonces, ¿somos más fuertes que Dios? ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? ¿Alguien es más fuerte que Dios? Que yo sepa, no hay nadie más fuerte que Dios. Ni siquiera las tinieblas del infierno, ni Satanás, ni los demonios, ni los diablos. Porque Dios me ha mostrado cómo Dios pelea por mi vida y por la de mucha gente, y Él vence. Pero también Dios me ha mostrado mucha gente que está en tinieblas porque quiere, y que va al infierno y al lago de fuego irá porque quieren, porque sí, así lo han decidido. Deliberadamente han amado al mal, a Satanás, los demonios y diablos y sus prácticas malignas y asquerosas, nauseabundas. Y han rechazado a Dios, a Jesús y al Espíritu Santo, y aún todavía caminan en este mundo. Y Dios me ha tocado a orar por esa gente que Dios me hace ver que ya van a morir, que van a morir de cirrosis, de cáncer, porque toman todo el tiempo en los trabajos, cuando trabajan en construcción, en el campo, donde se están tomando cerveza. Les parece que no es nada, pero están acabando con el ADN de Dios. La cerveza es una bebida que inventó Satanás en la humanidad para matar a la humanidad. Porque Dios lo hace todo perfecto, divino, santo, pero la humanidad, cuando está en tinieblas, hace cosas que parecen no malas, pero que están destruyendo a la humanidad de poco en poco. Y así no van a llegar al reino de Dios. Escrito está que quien destruyera el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. Por eso es que Dios nos dice que hagamos todo para la gloria de Dios. Pareciera que todo es permitido en este mundo. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. ¿Y qué está haciendo la humanidad? Ganando dinero, destruyendo al otro. Los que venden cerveza, los que tienen sus cabarets, sus cantinas, sus gogos, sus barras, los que venden la sal para el invierno, deshagan la nieve, los que murieron esos en explosivos, los que están trabajando en compañías de industrias de cohetes, de balas, de armas, de todo eso. Están pensando en el dinero para destruir a otros.
Pero ¿qué dice Dios? Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Por eso es que en Atomy nosotros buscamos hacerle el bien a otros. Y obviamente que si le hacemos el bien a otros, vamos a hacer el bien a nosotros. Pensamos en hacer el bien a otros y a nosotros también. Porque el bien que hacemos a otros será multiplicado para nosotros también y para todos. Y eso es lo que debemos acrecentar y agrandar en esta vida. El reino de Dios y su justicia y hacernos el bien. De todo lo que se vende en la carnicería comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Porque del Señor es la tierra y su plenitud. Así es, Dios todo lo ha creado Él, Dios, y el diablo no ha creado nada. Si algún incrédulo os invita y queréis ir de todo lo que se os ponga delante, comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Mas si alguien os dijere esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis, por causa de aquel que lo declaró, y por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Hay mucha gente que hace cosas inocentemente, pero hay muchos que lo hacen a propósito, para hacer daño a la humanidad. La conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro. Pues ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? La conciencia quiere decir cuando alguien nos hace algo sabiendo que no debe y lo hace sin importar lo que Dios manda. Lo hace con la intención de hacer mal a otro y se lo declara. Entonces, ¿qué debemos hacer? Rechazarlo. Porque nosotros no vamos a comer, nosotros no estamos esclavos al diablo y a los que él usa. Somos hijos de Dios y todo lo que ha creado Dios lo ha creado. Pero si algo está declarado que es del diablo, nosotros no lo vamos a comer. ¿Por qué? Porque esa persona se está condenando y va a ir al infierno. Y si nosotros comemos lo que él nos da, a nosotros no nos hará daño, porque no lo estamos haciendo a propósito ni deliberadamente. Pero sí por la persona que lo está declarando, porque se va a ir al infierno en su maldad. Porque hay gente que crea cosas en su maldad, que sabe que no debe y que lo sigue haciendo. Entonces llega el momento en que ya están entenebrecidos, que ya no logran ver la realidad, que piensan que Dios le va a pasar en alto sus malas intenciones con lo que hacen las cosas, su rebeldía contra Dios. Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué de ser censurado por aquello de que doy gracias? Así es, muchas veces nosotros no sabemos cuánta maldad hay en las industrias, en la bebida, comidas empaquetadas que ni contienen lo que dicen, pero nosotros oramos y Dios nos guarda. Pero también llega el momento en que Dios nos abre los ojos para mostrarnos que son hechos por personas en pos del enemigo, con la intención de tener dinero, pero no con la intención de hacer el bien a los demás. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que los que van a caer en el infierno van a ser los que hacen esa maldad. Pero si ya nos declararon que eso es así, entonces ¿por qué lo vamos a tener que comer? Claro, Dios purifica todo y santifica para gloria y honra de Él. Pero eso no quiere decir que vamos a comer veneno, que vamos a comer popó, que vamos a comer óxido, que vamos a comer todo lo tóxico, que vamos a inhalar gas, que vamos a beber gasolina y no nos va a pasar nada, que vamos a meternos en un lugar donde se queme marihuana día y noche y que van a estar en el reino de Dios. Obvio no, la marihuana es del diablo y punto. Y no tiene ningún beneficio ni el tabaco. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Entonces, ¿fumar marihuana glorifica a Dios? No. ¿Beber alcohol glorifica a Dios? No. ¿Escuchar música mundana de ídolos pactados con el diablo? No glorifica a Dios, ni le agrada, ni lo exalta, ni lo atrae, ni lo agranda. Entonces hay que tener cuidado lo que hacemos. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Fumar tabaco enferma, no glorifica a Dios. Entonces, ¿por qué lo van a seguir haciendo? Fumar marihuana, escándalos de música del diablo en la tarde, noche, ¿por qué? No hay que ser tropiezo a nadie. Ser tropiezo es que hay gente que hace cosas para enfermar a los demás, solo por dinero, mientras otros los estás matando. ¿Por qué demonios vendes tabaco? ¿Por qué demonios lo estás usando? ¿Por qué compras alcohol? ¿Por qué demonios estás usando marihuana? ¿Quieres morirte de un infarto, un derrame cerebral, cáncer?
nerviosismo, ansiedad, hasta que el diablo te lleve. Eso es ser tropiezo, contaminando el aire de otras personas, que no nos gusta el humo, que no nos gusta la marihuana, que no nos gusta el tabaco. Aquellos que están tomando y bebiendo, matando a inocentes en la calle porque andan borrachos, ebrios, drogados, son tropiezo a la humanidad, ni a la iglesia de Dios. Entonces no seas tropiezo a nadie. Sé bendición, sé luz, da palabras de vida, da algo bueno, como lo es Atomy. Claro, la palabra de Dios también dice que no demos perlas a los cerdos porque no saben valorarlas. No sea que os volteen y os despedacen. Mucha gente nos muerde por decirles que hagan Atomy y nos agreden. Muchos, y dicen que son pastores, y dicen que son hijos de Dios con Biblia en mano. ¿Qué Jesús profesan? Si el Jesús que me habla a mí no les habla a ellos. Si el Dios Todopoderoso que me sostiene y me lo dice y me lo muestra en sueños y me habla, no es el mismo que tienen ellos. Él tienen a Satanás, a los demonios y a los diablos, y los está matando en infartos, derrames cerebrales, malos hábitos, malas costumbres, amor al dinero, la rifa, la venta, proventa, pro templo, venta de comida. Entiéndanlo de una vez, salgan de ese lugar, deshagan esas cuevas de ladrones, vuélvanse a Dios, a Jesús, al Espíritu Santo. Es mejor no tener esas riquezas malganadas lucrando con el nombre de Dios. Por eso no hacen Atomy, no quieren hacer Atomy, porque Satanás los tiene presos, engañados. Dios me los mostró en tinieblas, me dijo, mira hija, cómo están. Mira lo que hacen, bebiendo, entretenidos en el fútbol del diablo, prácticas satánicas, los deportes de pelota, son prácticas satánicas. Dios me mostró de antiguo cómo la gente satánica mataba y cortaba las cabezas de niños, de bebés, los bateaban, se burlaban con los huesitos de sus manos y de sus pies. Ese es el béisbol. El juego de canasta, que yo no lo sabía hasta hace poco. Dios me mostró cómo los que cortaban las cabezas de aquellos ingenuos, los satanistas que cortaban las cabezas, las botaban. De ahí vino la canasta, el juego de básquetbol, el fútbol, cómo cortaban esos satanistas las cabezas de gente inocente, ingenua, y los pateaban con sus pies. De ahí viene el fútbol, el voleibol y el tenis y tanta cosa de inmundicia. Son prácticas satánicas y diabólicas desde años atrás, desde muchos miles de años atrás. El cumpleaños donde cortaron la cabeza de Juan el Bautista, gente depravada, gente perversa. ¿Y qué hace la humanidad? Celebrando todo eso. En Dios, en la Biblia, en el Espíritu Santo, en Jesús, Jehová, el Espíritu Santo, no hay ni Día de Muertos, ni Halloween, ni Navidad, ni Día de Padre, ni de Madre, ni de nada. Porque en Dios todo el tiempo podemos beber, comer, estar de fiesta con Jesús, disfrutar, gozarnos en su presencia, en el pan sin levadura, que es Jesús. Estar gozosos, adelante, saliendo adelante. Pero ¿dónde está la diferencia hoy en día? No hay diferencia. Hay demasiada maldad e hipocresía. Solo dinero, 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 dinero. Son locos por el dinero. Para gastarlo en el infierno, ganarlo en el infierno y terminar en el infierno por una eternidad. Eso es terrible, como la humanidad está peor cada día. Como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos para que sean salvos. Eso decía el apóstol Pablo. Pero hoy en día a nadie le importa a fulano, mengano, sutano. A lo que les importa es enriquecerse y siendo ídolos, pero van a perecer en el infierno y en el lago de fuego. Y quiero decirles que en este momento que estoy hablando esta palabra, Dios me está mostrando a esas personas. Y quiero decirles que también siento las náuseas de mi Dios y la repugnancia hacia esa gente. Se dicen adoradores, salmistas, cantantes de música cristiana, son el mismo diablo disfrazados de luz. Por fuera se ven como sepulcros blanqueados, pero por dentro son huesos de muerto que apestan, dice el Señor. Y llegarán al infierno a donde pertenecen. Si no me entregan su vida, si no son llenos de mí, dice el Señor Jesús, si no son llenos de mi Espíritu Santo, si no renuncian a la bestia Satanás, si no renuncian al amor al dinero, a las malas prácticas, malos hábitos, ese protemplo del infierno, esa venta de comida, dice el Señor. ¿Acaso no ven que yo alimenté más de 5,000 personas, dice Jesús?
¿Acaso no ven mis ejemplos, mis enseñanzas en la Biblia? Son ciegos, guías de ciegos, cayendo al fondo del abismo, al infierno, dice el Señor. Yo no apruebo su maldad, yo no apruebo lo que están haciendo, negocios, lucrando en sus cuevas de ladrones. Cuando yo he dicho que mi casa debe ser casa de oración, cuando yo he dicho que amen al prójimo como a sí mismo, cuando yo he mandado que me amen con todo su corazón, su mente, su alma, su cuerpo, con todo su ser, a mí, el Dios vivo, el Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, el Omnipotente, el Omnisciente. ¿Y qué han hecho? Yo sigo siendo bueno, dándoles todo por gracia, el agua, el sol, todo lo que ustedes están pasando en esta tierra, dice el Dios Todopoderoso, es porque ustedes me han dado la espalda, es porque ustedes se han hecho uno con Satanás, con los demonios, con los diablos en tinieblas. Y si ustedes están entregados a Él, ¿de qué sirve que yo pelee por ustedes si ustedes quieren ese camino de infierno? Entonces tendré que entregarlos en pos de Satanás, en los demonios y diablos, para que ustedes vayan a un lago de fuego, después que los juzgue, a un infierno, donde caerán, porque ustedes así lo decidieron, dice el Señor. Yo sigo amándolos y los amaré eternamente, pero ustedes han decidido el camino de infierno. Ustedes han decidido traicionarme 1 y 1000 veces, adorando a Satanás, a los demonios y a los diablos, exaltándolo, atrayendo sobre ustedes el infierno, abriendo ese abismo que se los va a tragar y los va a tener en una eternidad de tormento, dice el Señor. Yo no quisiera, pero si eso quieren, eso tendrán. Y no digan que yo soy malo, dice el Dios Todopoderoso. Pero tristemente no me pueden ver ni adorar porque no quieren, porque no me buscan, ni de mañana, ni de tarde, ni de noche. Están en cualquier otra cosa y no me ven. A pesar de que les doy el sol, la lluvia, las estrellas, el oxígeno, y ustedes lo contaminan, alejan mi presencia, me sacan de su ser, contaminan su sangre con los tatuajes, con tanto tóxico. Se maquillan con tanto tóxico las mujeres, los hombres se ponen aretes, cargan una cruz, pero no estoy dentro de ellos. Están dando cavidad al enemigo. No me han tomado en cuenta, dice Dios. Por eso han sido entregados a espíritus de error, siendo homosexuales, lesbianas, marihuanos, drogadictos, borrachos. Escuchan música mundana y no me adoran, no me exaltan, no cantan himnos, salmos, porque no estoy dentro de ustedes. Pero si ustedes me anhelaran y me buscaran y me pidieran ser uno con ustedes, yo lo haría, porque soy poderoso, pero no obligo a nadie, dice Dios. Yo estoy con aquellos que me buscan mañana, tarde y noche, y que me demuestran que me aman, en las buenas y en las malas, me buscan hasta que lleguen a mi eternidad, y que promueven mi salvación, que no solo hablan mis palabras de vida, lo que les conviene y lo que no por dinero, sino que en verdad sus corazones buscan la salvación de las almas, para que así las suyas también estén a salvo. En mí, el único Salvador, Señor Jesús, no hay otro más. Pero si ustedes no creen en mí, yo no podré salvarlos. Pero si ustedes me traicionan, festejando malas costumbres, malos hábitos, yo no puedo estar en ustedes, porque conmigo es todo o nada y para siempre. Los tibios los vomito de mi boca. Yo no traeré a nadie en tinieblas. Así que vuélvanse a mí, dice el Dios Todopoderoso, antes de que sea tarde y perezcan en un infierno y un lago de fuego. Gloria sea a Dios. Dios es grande y poderoso y no puede ser burlado. No podemos beber de la mesa de Dios y de la mesa de los demonios. Dios es claro en su santa palabra y Dios es un Dios viviente. Dios nos habla clarito, clarito. Ven aquí como nos dice el Señor en su palabra en Efesios 5:1 en adelante. La Biblia es un libro tan hermoso, tan precioso, es mi libro favorito, mi único libro. Sé que hay muchos libros que yo he leído, pero saben una cosa, hay muchos libros diluidos, incluso en las escuelas, muchos libros que tienen mucho satanismo, mucha tiniebla. La librería de New Brunswick tristemente adoran al diablo, celebran Día de Muertos, tienen hasta un letrero, como un, no sé cómo se le puede llamar, un lugar de vidrio donde está una como forma de Satanás en forma de metal y otras cosas ahí, del otro lado el Día de Muertos. O sea, Dios me mostraba y me dice: mira, hija, este mundo apesta a infierno.
Este mundo está tan terrible. ¿Cómo me han sacado de este mundo? ¿Cómo me han sacado y cada día me sacan en sus abominaciones? Exaltando al diablo, sus malas prácticas, sus malos hábitos. Poca enseñanza de Dios hay. Hay mucha terrenal y diabólica, y eso es lo que está consumiendo a la humanidad y llevándolos al infierno y al lago de fuego. Eso es lo que está haciendo a las generaciones tras generaciones perdidas. Hay muchos libros en la librería de New Brunswick, como en muchas otras en todo el globo terráqueo, que deberían de ser quemadas, incinerados. Hay libros que deberían ser incinerados y quemados, porque no son de Dios, porque no enseñan a Dios, son mucho diluido, mucho, y muchos están sin discernimiento porque no han nacido de nuevo, no tienen Espíritu Santo de Dios y no pueden discernir entre el bien y el mal, o les vale, piensan que eso no es nada. Queridos míos, la partida de este mundo es algo muy grave y delicado, y nadie llega al reino de Dios en un abrir y cerrar de ojos después de haber sido tinieblas totalmente en toda su existencia. Tenemos que volvernos a Dios del todo y para siempre y andad como hijos de luz, como dice en Efesios 5:1 en adelante. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Aquí nos dice sed imitadores porque no podemos ser Dios en la deidad. No malentiendan la palabra. Imitar no quiere decir como un payaso que hace cosas así, o un actor de cine, qué sé yo, y peor si no están en Dios, ni honran, ni le glorian, ni le mencionan. Están peor que nunca. Imitar quiere decir hacer la voluntad de Dios de modo que Él se ha expresado en nosotros, que copiemos lo que Dios hace, que hagamos lo que Dios nos enseña a través de Jesús, a través de los apóstoles que perseveraron en la enseñanza de nuestro Señor Jesús, guiado y en la presencia mezclado con Dios. Y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. En Jesús tenemos todo lo que necesitamos. Jesús nos enseñó a no matar a nadie. Jesús nos enseñó a no matar. Jesús, siendo Dios mismo, permitió que le mataran la gente maligna, la gente sin Dios, para mostrarnos que ese mundo no era el adecuado, para mostrarnos que Jesús era Dios eterno, para mostrarnos que Jesús resucitaría, para mostrarnos que a Dios no hay quien lo mate y que si nosotros estamos en Jesús, en Dios, no va a haber nada ni nadie que nos mate. Y escrito está en la Biblia, nada ni nadie nos podrá separar del amor en Cristo Jesús. Y esta palabra es para los hijos verdaderos que perseveramos en Dios, no para los satanistas o los libertinos que están en religiones, sectas y denominaciones haciendo su desastre y piensan que así van a ir con Dios. No. Hay que saber aplicar la palabra de Dios. Hay que saber vivirla y aplicarla. Porque el diablo, las tinieblas de la humanidad, te van a hacer entender otra cosa que no es. Porque las mentes están entenebrecidas. Pero Dios nos manda que seamos como Jesús. Jesús no vino a hacer armas. Jesús no vino a hacer armas ni cuchillos. Bueno, los cuchillos tienen una función, cortar las frutas, las carnes para comer, porque necesitamos comer, porque estamos en este cuerpo físico, obviamente. Pero las balas, las armas, ¿para qué? ¿Para qué las armas? ¿Para qué las guerras? Todos son eso gente empoderada satánicamente, pero ¿dónde van a terminar? En el infierno y en el lago de fuego. ¿Dónde van a terminar aquellos que están haciendo guerra nuclear, industrial, haciendo malos alimentos tóxicos, tabaquismo, cannabis, marihuana, droga, alcoholismo, fármacos tóxicos dañinos, mentira? Este mundo está en total tinieblas, mentira más mentira más mentira más mentira igual a infierno y lago de fuego, por amor al dinero. O sea, es una mente entenebrecida, son mentes, gente que no tienen Espíritu Santo de Dios en sus almas ni en sus espíritus, que están en tinieblas, tienen el aliento de vida aún, el soplo de sus narices, pero no tienen la salvación de Jesús en sus espíritus ni en sus almas. Entonces, ¿por qué hacen todo lo contrario a lo que Jesús enseñó? Jesús no enseñó a cobrar ni vender comida.
Jesús dijo claramente que el lugar donde se hablara la palabra de Dios es casa de oración, no cueva de ladrones, ni mercaderes de la fe. Jesús dijo claramente, no matarás. A veces los animalitos los matamos porque tenemos que comer. Pero hay gente que mata por maldad, por gusto, porque están en pos del enemigo, por la tierra, por pelearse el alimento, por pelear. Pero Dios es inmensurable, Dios es infinito, Dios es omnisciente, omnipotente. Dios alcanza y más para toda la humanidad. ¿Por qué pelear? ¿Por qué matarse? ¿Por qué hacer armas? ¿Por qué hacer balas? ¿Por qué ir a la guerra? ¿Por qué hacer guerras? No, esos son caminos de muerte. Y lo hacen por dinero, por papeles, por residencia, por ciudadanía. Apestan a infierno. Van a arder en el infierno. Más vale que pidan perdón a Dios, que se arrepientan, que entreguen su vida a Jesús. Muchos padres, madres, por amor al dinero, la ciudadanía, lo que sea de este mundo maligno, mandan a sus hijos al army. Dios dice que seamos un ejército celestial para pelear contra las tinieblas, en oración, haciendo el bien a los demás, sacando las tinieblas, enseñando a otros a hacer el bien, acabando con las tinieblas, enseñando a hacer la voluntad de Dios y viviendo la voluntad de Dios en Cristo Jesús. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos. Entonces, ¿por qué estás celebrando Día de Muertos? Eso es fornicación espiritual. Y de ahí viene todo lo demás. Eso es inmundicia, avaricia. Aún ni se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acción de gracias. Dar gracias a Dios por los alimentos santos. ¿Qué hace hoy la gente hoy en día? Corta las calabazas, endonándolas a Satanás. Esas cabezas cortadas son los rituales satánicos que hacen los pactados con el diablo, con Satanás, la gente endemoniada, que roba niños, roba personas, que los pactan con Satanás, los descuartizan, los hacen vivir un terror hasta que los matan, endonándolos al diablo, para que crezca Satanás en ellos. Son sacrificios a Satanás. Pero ¿dónde van a terminar esas personas que hacen eso? En el infierno y en el lago de fuego, en tormento, entre sus gusanos que nunca mueren, de su pecado, de su maldad. Y lo malo que hicieron aquí les harán allá abajo en el infierno. Y el lago de fuego un tormento eterno. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, inmundo, avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Fornicarios espiritualmente y físicamente, inmundos, avaros, porque quieren este mundo maligno. Por eso hacen todos esos rituales satánicos. Son idólatras de Satanás. No tienen herencia en el reino de Cristo y de Dios, ni de aquí ni en el más allá. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. ¿Cuántos se dicen ser hijos de Dios celebrando Halloween y Día de Muertos? ¿Cuántos se dicen ser hijos de Dios redimidos en Cristo Jesús en sus religiones, sectas, denominaciones, celebrando cumpleaños, Día de Padre, Día de Madre, Valentín Days, Día del Pastor, Día del fulano, mengano, sutano, y wow, horrible? ¿Y qué son? Excusas para pedir dinero, excusas para pecar, excusas para exponer su vanidad, excusas para ser burladores, para ser presumidos estilo diablo, excusas para pisotear a otros hijos de Dios pocos, excusas para inflarse como globos hasta que revienten y caigan al mismo infierno y al lago de fuego. Eso es lo que son. Se decían hijos, pero están desobedeciendo a Dios. Y si desobedecen a Dios, ¿ustedes creen que el Espíritu Santo va a estar ahí dentro? ¿Ustedes creen que seguirán siendo templos de Dios? ¿Ustedes creen que Dios está ahí? Obvio no. Se retiró y están en tinieblas. Pero que Dios nos dice: no seáis pues partícipes en ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Así es. Es de buenos estar comiéndose toda una torta de pastel y tragando, mientras que otros no tienen. Prendiendo velas. ¿Saben qué significa prender velas y apagarlas? Matarse, entregarse al diablo, ser tinieblas. Por eso se enferman de diabetes, por la tragazón desmedida. Están en tinieblas. Por eso es que no pueden hacer átomo, porque están en tinieblas.
Mucha gente está haciendo Atomy, pero mucha gente no la está haciendo. ¿Por qué? Porque están en tinieblas, sus cerebros entenebrecidos. Pero sorpresa, aún de repente mueren creyendo que están con Dios y su eternidad es el infierno y el lago de fuego. Por eso es que es mejor comprobar lo que es agradable al Señor y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. ¿Y cómo se reprenden? No participando, hablando la verdad. Se enoje quien se enoje, a mí no me importa. Porque cuando estén arañando las paredes en el infierno, desearán un segundo para salir y no podrán, ni Jesús podrá sacarlos. Ahí será el lloro y el crujir de dientes entre sus gusanos que nunca mueren y el fuego que nunca se apaga, peste, gritería, asfixia. No habrá más presencia de Dios ahí en ese lugar. Pero sí, satánicos al 100%, espíritu, alma y cuerpo allá en el infierno, y serán atormentados una y otra vez eternamente, y al lago de fuego después que Dios los juzgue, porque al reino de Dios no entrarán, porque todos los que están escritos sus nombres en el libro de la vida están en el reino de Dios, pero los que no están en el infierno en tormento, entonces van a ir al lago de fuego, arrojados. Por eso Dios nos dice que no participemos, más bien la reprendamos, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mucha gente piensa que no se entera uno, que están celebrando satanismo, brujería, hechicería, ligada a sus religiones, sectas, denominaciones, sus ídolos de yeso, sus altares diabólicos, sacrificando a los demonios, a su familia, a sus hijos, disfrazándose. ¿Quién es el que se disfraza de luz? El diablo, Satanás. ¿Y qué hacen? Disfrazados muchos todo el tiempo, en sus religiones, sectas, denominaciones. Pero sorpresa, llega el Halloween y ahí salen los del diablo, a demostrar lo que son. Esclavos de Satanás, enemigos de Dios, en el Día de Muertos. ¿Qué demonios hacen celebrando un Día de Muertos cuando a su gente la muerden en vida? Los traicionan, los esposos traicionan, envidian, celan, contiendan, matan espiritualmente y físicamente a los que los rodean y a sus esposas, a sus hijos. Traidores, fornicadores, adúlteros, mentirosos, tacaños, avaros, borrachos, fumadores, homosexuales, lesbianas. ¿Qué demonios hacen entonces celebrando Día de Muertos, hipócritas? Si en vida están haciendo daño a sí mismos y a otros. ¿Cuánta hipocresía del mismo infierno hacen? Bailes mundanos. ¿En qué momento adoran a Dios? ¿En qué momento alaban a Dios y danzan para Dios? Si están en sus ídolos demoníacos, en sus ídolos de música mundana y secular y diabólica. Si muchas alabanzas son del mismo diablo, ¿cuánto más las seculares del infierno de artistas mundanos? ¿Y cómo es posible que hay gente que predique evangelista en sus altares de cuevas de ladrones y después están poniendo canciones de Vicente Fernández? Ese hombre fue del mismo diablo. Ojalá que se haya arrepentido, lo dudo mucho, porque él nunca le vivió ni le sirvió a Dios. Fue un instrumento del mal, un instrumento satánico. ¿Cuántos se emborracharon, traicionaron, bebieron, adulteraron, escuchando esa música de infierno? Y muchos que están ardiendo en el infierno. ¿Pero qué nos dice Dios? Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Así es, y esta palabra es para aquellos que están muertos espiritualmente en esta tierra. Levántense de los muertos y les alumbrará Cristo. Adoren a Dios en espíritu y en verdad. Hagan el bien a todos, a todas. Ese es lo mejor que celebrar Día de Muertos. Y no celebren Halloween, porque ustedes van a arder en el mismo infierno y van a tener sus desgracias, su miseria. No digan que Dios es malo. Los malos fueron ustedes que decidieron exaltar al infierno, a Satanás, a los demonios y a los diablos. Entonces eso es lo que les pasará si ustedes no se vuelven a Dios. Y cumplo con hablarles esta palabra de Dios. Sean uno con Dios y levántense de los muertos, los que están en esta tierra, muertos espiritualmente. No esperen a estar muertos físicamente, porque de ahí no se levantarán los que están en el infierno más que para ir arrojados al lago de fuego, al tormento eterno. Ahora despiértate de los muertos y te alumbrará Cristo. Busca a Dios, cree en Dios. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Busquemos la voluntad de Dios.
Arrastremos esta carne y saquemos al diablo en el nombre poderoso de Jesús, de nuestro entorno, de nuestras vidas, de nuestra familia, de nuestros hijos, de nuestro ser, y encendamos esa luz, esa llama, seamos sellados del Espíritu Santo, llenos de Dios. Adoremos a Dios, a Jesús, a Jehová, Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, Jesús y el Espíritu Santo. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Nada sirve que tú te embriagues con vino si al rato hiciste cosas que no debías. Te dañaste el hígado, los riñones, el corazón, el cerebro. Y al rato vas a estar sufriendo las consecuencias de la resaca. Estás dañando tu ser. Por eso dicen lo cual hay disolución, o sea, te estás diluyendo, pensando que hay solución. Ahí no hay solución. Al contrario, estás destruyendo la solución que es Dios, Jesús, el Espíritu Santo, dañando tu sangre, tu ADN, tus órganos. Antes bien, sed llenos del Espíritu, de Dios, de su presencia. ¿Y cómo vamos a llenarnos? Orando, escudriñando la Biblia, contactando a Dios, orando, hablando con Él. Dios nos escucha, Dios nos ve, Dios nos oye. Aunque parezcamos que estamos solos, no estamos solos. Pero también el diablo anda ahí como león rugente viendo a quién devorar, las tinieblas, los demonios, diablos de diferentes tamaños, rangos, colores, que atacan al cuerpo, atacan todo nuestro ser, la atmósfera. Miles y miles de demonios, son tinieblas totalmente. Pero Dios es bueno, Dios sigue siendo bueno. Entonces, ¿qué debemos hacer? Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Mejor cantarle al Señor. A veces yo ya no sé ni qué cantarle. Digo, Señor Jesús, donde quiera encuentro herejías, apostasía, Dios. Mejor le canto en mi espíritu, le canto en mi alma, le adoro, le digo cuánto lo amo, cuánto lo necesito, sea con lágrimas, con gozo, con paz, con risa, como Dios me guía, pero lo busco, durmiendo, despierta, lo busco. Y sé que esto nadie me lo va a dar, más que Dios mismo, más que Jesús y el Espíritu Santo. Yo no voy a encontrar consuelo en otras personas, aunque quisiera. Desgraciadamente están escasas de Jesús, escasas de Dios. ¿Quién en este mundo va a hablarte para darte una palabra de aliento, de vida? Hay gente que ni lo valora. Hay gente que pide dinero y es lo que busca. Máscate un papel, máscate una moneda. Aliméntate de eso. Te aseguro que si no hubiera fruto de la tierra, te aseguro que si no hubiera lluvia ni sol, te aseguro que tú no te alimentarías de un papel que es el dinero, ni de una moneda. Claro, eso es lo que ha instituido la humanidad caída en este mundo y Dios nos la permite, que Dios nos perdone. Por eso es que va a ser quitado el dinero. Por eso es que Dios va a permitir lo que le llaman la marca de la bestia. Pero en realidad la marca de la bestia ya la tienen muchos, en las religiones, sectas, denominaciones, en sus cuevas de ladrones. Hay gente que no te va a dar algo si no le das hasta un centavo que falta. Y es más, hay gente que te va a robar, cobrando de más y con cinismo. Hay gente que no tiene para dar nada bueno a su prójimo, pero sí infierno, tinieblas, música mundana, escándalos, droga, alcoholismo, tabaco, malos hábitos, malos modales. Te roban, te dicen, le dices dame un cuarto de pollo y te dan un 1% del pollo. Pues perdonamos, seguimos para adelante. Hay gente que te cobró y te dice que no le has pagado. O sea, digo, Señor Jesucristo, ilumínanos, ayúdanos, hay que andar bien pilas en el Señor. O sea, cuánto amor al dinero, sabiendo que Dios nos da hasta hierbas del campo que nacen solas. ¿Y qué hace gente mala? Las troza, las poda, ni se las tragan ni dejan que otros se las traguen. Les ponen pesticida, les ponen tóxico. O sea, ¿hasta dónde llega la humanidad caída y depravada y enferma? Eso es terrible, la humanidad. Mucha gente que está empavimentando todo. Todo lo están empavimentando. Ya no cortan árboles porque tienen miedo de morir en un huracán, que el árbol se les caiga, muertos por un animal, muertos por una araña, etc. Por Dios santo. Dios tiene todo en control y nos prueba de una y mil formas para ver cuánto le amamos. Dios es tan bueno que basta invocar su nombre, basta nombrarlo, Jesús. Por eso Dios dice, todo aquel que invoque mi nombre será salvo. De día, de noche, este espíritu nuestro y el alma tiene que estar lleno de Dios, alimentándonos de su palabra,
dedicando tiempo a Dios, estando en silencio, en secreto. Todo tiene su tiempo y su hora que Dios dispuso en este mundo, porque Dios es eterno, pero aquí debemos de buscar a Dios en todo momento, tiempo, día y noche, y ser uno con Dios, y no provocarnos a la ira, no ser piedra de tropiezo, porque Dios dice, es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel por quien vienen tropiezos. No debemos ser tropiezo ni padre, ni madre, hijos, ni vecino, ni nadie. Debemos ser bondad, amor, paz, gozo, alegría. Pero hay tanta gente que ni a Dios lo aman. Hay tanta gente payasa, hay tanta gente prepotente, humillante. Tienen sus ídolos de carros, sus ídolos de casas. Ídolos ellos mismos, son instrumentos satánicos, nauseabundos, burladores, muertos. De repente mueren en un accidente y hasta ahí llegaron. Pero ¿dónde van a quedar? Sus almas, sus espíritus burladores, sus tinieblas, el infierno y el lago de fuego irán. Hay tanta gente payasa. De verdad que yo siento las vómitas y el vómito y el asco de Dios. Cómo la gente se cree que es algo. La gente no es nada. Sin Dios no es nada. Y aunque tengamos a Dios no somos nada. Porque este cuerpo va a quedar en la tierra, agusanado y podrido, deshecho. Pero tu alma y tu espíritu, ¿dónde van a estar? ¿Con otro cuerpo celestial glorioso en el reino de Dios? ¿O va a estar en otro cuerpo lleno de Satanás, en gusanos, fuego, peste, asfixia, gritería, en un infierno, en el basurero? El zafacón de la gente que está en tinieblas es el infierno, y el lago de fuego, el reciclaje total. Pero como Dios es eterno, nos fregamos, porque vamos a estar en un espíritu y alma eterno. Los que están en Dios vamos a ir con Dios, pero los que están en el diablo se fregaron totalmente, porque ese espíritu y esa alma tendrá otro cuerpo en el infierno y en el lago de fuego para ser atormentados. Esa es la única reencarnación infernal que hay allá abajo, porque esos cuerpos se van a estar reencarnando una y otra vez para sentir el sufrimiento eterno de ese infierno. Pero en el reino de Dios vamos a tener un cuerpo glorioso, lleno de la presencia de Dios. Como ángeles, dice la Biblia que seremos, donde no habrá ni lloro, ni crujir de dientes, ni lágrimas, ni maldad. Y yo lo he experimentado, doy gloria y gracias a Dios que puedo hablar lo que hablo con experiencias. Bendito sea el Dios Todopoderoso, gloria a Dios, y bendito sea Dios, que no podré nunca pagarle su gran amor y su misericordia. Pero sí le pido al Señor que siempre sea en mí, que siempre me dirija, me guarde, y que me lave y me limpie, y que no permita que Satanás me use. No quiero, no me interesa formar parte del diablo, de Satanás y de los demonios. Y le pido al Señor que sea uno conmigo siempre, porque yo sí he experimentado el reino de Dios, sí he visto, visualizado cómo es el reino de Dios y sentido su presencia de mi Padre, de día y de noche. Y he visto cómo los demonios vienen a atacarme, a querer matarme, apartarme a través de las tinieblas mismas en el aire, en la atmósfera, o a través de otras personas. Pero también he visto cómo mi Dios tristemente muchas veces tiene que matar a esas personas, porque nunca quisieron entrar en Jesús, nunca quisieron llenarse de Jesús, y son cortados de esta tierra. Y desgraciada y tristemente muchos están en el infierno y en el lago de fuego estarán eternamente ardiendo, porque no se arrepintieron de sus malos caminos, de sus malos hábitos, de sus hurtos, de sus envidias, de sus celos. Algo que es casi nada lo llaman tan grave, y ahí es donde está el pecado. Ahí es donde está el pecado mortal, que la humanidad no tiene misericordia de los unos de los otros. Los mismos seres humanos están carcomiéndose unos a los otros y alejando la presencia de Dios en sus malos hábitos, sus malos modales, en sus afanes. No tienen misericordia del ser humano. Están afanados en llevar sus reglas, doctrinas de hombres, doctrinas de demonios, que no tienen, que no son aprobadas por Dios, que no son cimentadas por Dios, que no son hechas por Dios, que no tienen ningún poder de Dios para hacer el bien en la humanidad. Están muchos haciendo doctrinas de demonios, entreteniendo, dando cargas, dando pesares,
haciendo la vida imposible, la vida miserable, poniendo cargas, haciendo la vida difícil de cada uno. Y eso tiene que cambiar. Eso tiene que cambiar. Tenemos que llenarnos de Dios. Tenemos que llenarnos de Jesús a lo máximo, de Dios, de su Espíritu Santo. Tenemos que buscarle, adorarle. Tenemos que buscar esa paz, ese gozo, esa alegría, esa presencia tan hermosa, tan bella, ese fuego santo en nuestra alma, en nuestro espíritu, y mantenernos encendidos, y que Dios reprenda las tinieblas. En Salmos 19:1 nos dice: el cielo proclama la gloria de Dios, el firmamento demuestra lo que sus manos han hecho. Así es, ¿por qué no creer en Dios? Asómense al cielo, asómense al reino. Miren cuántas hermosas alabanzas hay preciosas, doy gloria a Dios. ¿Por qué escuchar música mundana de personas que tristemente están en pos del enemigo? ¿Por qué agrandar el infierno? ¿Por qué no mejor sacarnos del error? ¿Por qué no bendecirnos unos a los otros? Es mejor prevenir que lamentar. Los fármacos nunca te van a sanar. Pero si vivimos una vida llena de Dios, nos mantendremos saludables, comiendo y bebiendo de Dios, espiritualmente, orando, leyendo la Biblia, cantando alabanzas y también hablando lo que Dios pone en nuestro espíritu. Porque no solo es nuestra boca la que debe hablar, es que cuando hablamos es que Dios debe estar en nuestro espíritu, alma y cuerpo mezclado. Y también hay tanta hermosa alabanza para cantarle a Dios, o simplemente espontánea, cantarle a Dios directamente, porque lo importante es lo que Él vea en nosotros y haga en nosotros para con Él y para con toda la humanidad. No estamos para agradar a las tinieblas de nadie, no estamos para agrandar a Satanás, ni a los demonios, ni a los diablos, estamos para deshacerlos en el poderoso nombre de Jesús. Dios dice que mayores cosas haríamos en su nombre, Jesús lo dijo. Si le dijo a la higuera que se secara, que no halló fruto en ella, y se secó y la maldijo. Y dijo Dios que mayores cosas haríamos en su nombre, y mayores cosas haríamos en Jesús. Entonces basta ya de tanta maldad. Basta ya de tanta maldad, basta ya de tanta inmundicia. Basta ya, seamos el reino de Dios, la nueva Jerusalén, amándonos unos a los otros, haciéndonos el bien. Adoremos a Dios. Si alguien nos regala o regalamos, adoremos a Dios. Porque en Dios no hay pérdida. Todo lo que hacemos por alguien, Él lo hará por nosotros multiplicado. No es el enfoque en unas monedas, no. Sé que tampoco debemos estar de vagos. Esto que estoy haciendo no es una vagancia. Esto que estoy haciendo no es una ociosidad. Esto que estoy haciendo es la obra de Dios. Valoren a Dios, amen a Dios, canten a Dios. Yo no les pido ni un centavo, yo no les pido ni diezmo ni ofrenda. Yo no les pido nada, porque Dios me sostiene de alguno de otro modo. Y créanme que mis luchas y batallas no son fáciles, pero mi gozo es ver almas salvas, porque ese es el gozo de mi Señor, de mi Dios. Ese es el gozo de mi Padre. Es triste ver gente que se está muriendo, que están matando a jóvenes. Hace poco asesinaron a un joven. Dios nos lo habla, a veces no nos damos cuenta, pero Dios nos habla. Dios me recordaba un parque antes cómo se mataban y Dios lo transformó. Y Dios me dijo: hija mía, así los quiero transformados. En mí, búsquenme en las escuelas. En las escuelas debe de orarse y leer la palabra. Y ya no debe haber más cuevas de ladrones. Debemos de impartirnos esa palabra de vida unos a los otros por gracia y misericordia de Dios, como dice aquí, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales. Los cánticos espirituales, los salmos, son los testimonios que damos del poderoso Dios que tenemos, que nos ha librado de la muerte, que nos enseña el más allá, en visiones, sueños, revelaciones, que nos muestra el reino de Dios, lo hermoso que es y maravilloso, y cómo llegaremos a Él, de qué modo lo lograremos. Y también nos muestra el infierno, cómo la gente se gana ese infierno y lago de fuego. Pero son los salmos. Los salmos es dar alabanza a Dios, testificar los himnos, cantarle, alabarle, impregnarnos, llenarnos de esa esencia y distribuirla, emanarla a otros, y alabando al Señor en vuestros corazones. Entonces, si algo no alaba a Dios, ¿por qué tú tienes que hacerlo? ¿Por qué tú tienes que cantarlo? ¿Por qué tú tienes que hacerlo? Asegúrate a quien adora, a quien alaba lo que haces.
¿A quién estás dando exaltación, adoración? Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así es. No solo es dar gracias a Dios con boca, sino con acciones. Por ejemplo, esto que estoy haciendo es dar gracias a Dios por la vida y también el amor de Dios plasmado para que este mundo cambie, para que este mundo sea diferente. El diablo va a querer poner de repente atracciones que parecen no malas, pero cuando vamos a la palabra, ahí se deshacen sus intenciones, sus malas obras. Entonces hay que estar siempre en Dios. ¿Y qué dice aquí? Someteos los unos a los otros. Someteos unos a otros, pero ¿en qué? En el temor de Dios. No dice sométete a los borrachos, a los drogadictos, a los marihuanos que están en pos del diablo. No. Dice someteos unos a otros en el temor de Dios, es decir, hacer la voluntad de Dios que está plasmada en su palabra y en la que Dios nos habla a través de nosotros mismos. Aquí habla de las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Es decir, estar sujetas a sus propios maridos como al Señor es que no hagamos nada indebido. Si él lo hace, pues allá él. Si fulano, mengano, sutano practica cosas malas en tiniebla, pues está perdido. Yo no voy a hacerlo. ¿Por qué? Porque yo no voy a perderme como todos los demás. ¿Acaso quieren ir todos al infierno y al lago de fuego? Yo no. Pero el que quiera, pues bueno, irá allá y eso será de terror. Yo no se lo recomiendo. Pero que el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Así es, ser un esposo, un marido, un varón, es para guiar a la mujer, a sus hijos, sus hijas, a su pueblo, su ciudad. Así que por eso el diablo está atrapando a muchos en el homosexualismo, en el alcoholismo, la droga, el cannabis. Pero Dios, ¿a qué nos manda? A ser hombres, los hombres sean hombres verdaderos como Cristo, como Jesucristo. A salvar la humanidad, a ser uno como Jesús, un salvador, no un destructor, pero que se han hecho demonios, diablos, destructores, emborrachera, vicios, alcoholismo, están siendo lo contrario que Dios manda. Pero hay que ser como Jesús. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. ¿Y dónde están las mujeres hoy en día? Muchas están cantando música mundana, depravación, coqueteando en redes sociales, sirviendo al diablo, arrastrando a sus familias al infierno, practicando Halloween, Día de Muertos, escuchando música satánica, rechazando a las bendiciones de Dios, su palabra, a lo que Dios puso en sus manos para ser bendecidos, prosperados, están afanadas, impacientes, les gusta el dinero fácil, prostitución, cabaretería, gogo, droga, alcoholismo, de repente mueren y ¿dónde van a estar? En el infierno y en el lago de fuego. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Igual, marido, si tú ves tu mujer perversa, maligna, borracha, drogadicta, prostituta, tú vas a perderte también de homosexual, de borracho, de adúltero, de fornicario. Entonces van a ser guiados, guiando a otros ciegos al infierno. Ciegos guiando a otros ciegos al infierno, contaminándose unos a los otros. Este mundo tiene que parar. Porque ¿dónde van a ir entonces toda la humanidad? Al infierno y al lago de fuego. ¿Dónde quedará la humanidad? Pero Dios quiere que el hombre sea marido, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Qué hombre hay como Cristo hoy en día? ¿Qué hombre? No he conocido ninguno aún del todo. Ojalá que Dios los llene más y sean de verdad esos Cristos. Porque lo que hay ahora es falsos cristos por todos lados, religiones, sectas, denominaciones, libertinaje, mundo secular, perversión, satanismo total y disfrazados de luz. Pero ¿dónde están los verdaderos cristos? Es hora de que avivemos a este Dios dentro de nosotros, porque Jesús dice que el hombre debe estar para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Jesús hizo su trabajo, Dios lo hizo a través de Jesús. Y nos dejó estas palabras para vivirlas, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. ¿Y dónde están los maridos que cuidan a su esposa? De borrachos, de adúlteros, fornicarios, rencorosos, odiosos, que no reconocen sus pecados, sus errores, sus defectos, sus desvíos, sus tinieblas,
que no se han vuelto a Jesús, ¿a qué horas? ¿Cómo entrarán al reino de Dios si no viven lo que Dios les mandó? Si no aprovechan el tiempo de vivir lo que Dios manda y ordena, ¿cómo pretenderán entrar al reino de Dios si Dios no es basurero de nadie? Tenemos que ser santos y santas todos y todas, niños y niñas, hombres y mujeres, si queremos ir al reino de Dios. Si no, no entraremos, porque muchos querrán entrar y será demasiado tarde, dice el Señor. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por eso aún debemos de cuidar hasta nuestro cuerpo físico, porque no somos espíritu y alma solamente, sino que somos un cuerpo físico del cual tenemos que pedir dirección a Dios de lo que comemos, bebemos, nos bañamos, cuidamos, limpiamos, hacemos y no hacemos. Todo debemos de darle lo mejor de lo mejor a nuestro Dios. Y de Él bien tiene que ver lo que usamos, de Él, de sus manos, de su persona, de sus hijos, de sus hijas, porque de lo contrario se volverán total tinieblas y llegarán al infierno y al lago de fuego. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Eso quiere decir que nada ni nadie se debe de meter en un matrimonio, porque muchas veces dan consejos que van a llevar a la perdición porque están en tinieblas también. Es mejor pedir consejo a Dios directamente y aguantar las pruebas, soportarlo todo y buscar a Dios y no pedir dirección y ni consejo a cualquier gente errada. No tiene sentido que uno platique nuestros problemas a gente que no ha nacido de nuevo, que no tiene Espíritu Santo. Igual en las locaciones de iglesias, religiones y sectas, a ellos lo único que les importa es tu dinero y si te vi ni me acuerdo, son el mismo diablo. Pero Dios siempre nos dará un consejo que viene de lo alto y nos hará ver en dónde el diablo nos ha engañado y dónde quería arrastrarnos. Gracias a Dios que aún estamos en vida y podemos volvernos a Jesús y vivirle y servirle como un matrimonio santo, solteros, solteras, pero en Dios todos en Dios, y sí se puede, porque Dios lo puede todo y para Él no hay nada imposible. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la Iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Así es. Hay que andar libremente, santo y puro y limpio, amándonos como hermanos en Cristo Jesús, como amigos en Dios, como vecinos prójimos, pero limpiamente y puramente, sin mala intención, porque las malas intenciones vienen de Satanás, de los demonios y los diablos. El amor desmedido al dinero, eso no viene de Dios, pero sí debemos de amar a nuestro prójimo en Cristo Jesús y en la presencia de nuestro Dios y hacernos el bien, porque Dios tiene pensamientos de bien siempre. Sea soltero o casado, tenemos que estar en Dios. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Aquí dice, hijos, obedeced en el Señor. ¿A cuál Señor? A Jesús. A vuestros padres, porque esto es justo. Pero, ¿qué hijo va a obedecer a su madre o a su padre que le da un consejo maligno de Satanás? Vete, drógate, emborráchate. Esos son consejos del diablo. Esos no son padres en Jesús. Esos son padres en el diablo. Pero es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres, dice también en la Biblia. Entonces, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Esto se refiere a los hijos de Dios verdaderos, a los padres verdaderos en Cristo Jesús, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra, y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. ¿Tú crees que andar de borracho, adúltero, fornicario, odio, rencor es guiar a tus hijos en Dios? No. Eso es estar en tinieblas, dejando generación de tinieblas a otros. Entonces, ¿cómo pretenderás tú como padre ir al reino de Dios si tú no das un buen ejemplo a tus hijos? ¿Cómo? ¿Cuál será la corona de tu vida si en tus hijos no te has trabajado para dejar esa corona de incorruptible que es Jesús en ellos? ¿Cómo pretenderás ir al reino de Dios, tu padre y madre, si andas en delitos y pecados, formando tinieblas en tus hijos? Estás provocando a ir a vuestros hijos. Pero que Dios nos dice, criadlos en disciplina y amonestación del Señor. ¿De cuál Señor? Jesús, no del diablo. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo. Quiere decir que vas a obedecer a aquellos que están en Dios, no a aquellos que te incitan al vicio, que te dicen bebe, toma, emborráchate y que
fuma marihuana. No. Dios dice, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo. Quiere decir que lo bueno sí les vas a obedecer, lo que viene de Dios en ellos. Lo que no viene de Dios en ellos, tú no vas a obedecerles. Tú no vas a decirle sí al vicio, al alcohol, a la droga, a la mentira, a los trabajos mal hechos, robando, en injusticia. No. ¿Qué dice? No sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Así es, obedeciendo a Dios, a Jesús, al Espíritu Santo. No a los hombres cerrados en tinieblas. Siempre nuestra prioridad es Dios, sirviéndole en Cristo Jesús, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor, y no a los hombres. Todo lo que hagamos queda claro que sea en el Señor y para el Señor. En esta vida lo que hagamos para agradar a Dios. Y si agradamos a Dios y la gente que nos rodea está en Dios, por supuesto que estaremos todos bien. Pero si estamos rodeados de tinieblas, pues ellos no van a estar a gusto. Pero se convierten o serán cortados de esta tierra, porque sus tinieblas acabarán con ellos. ¿Y dónde los llevarán? Al infierno y al lago de fuego. Al reino de Dios no irán. Por eso es, sabiendo que el bien que a cada uno hiciere, ese recibirá del Señor. Sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor. ¿De cuál Señor? De Jesús, de Dios. Sea siervo, sea libre, sea casado, sea dueño de negocio, sea empleado, sea jefe, sea lo que sea, tiene que estar en Dios, en Jesús, lleno del Espíritu Santo y obedeciendo a nuestro Dios en su santidad y pureza, en su amor. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas. Porque hay muchos que te dicen, tómale, bébele, y si no, se portan mal, te maltratan, te amenazan de muerte, no importa. Sigue obedeciendo a Jesús, sigue orando por ellos, sigue impartiéndoles palabras de vida, sigue en Jesús, no desmayes, porque ellos están en tinieblas, pero Dios dice que ellos se conviertan a nosotros y no nosotros a ellos, porque más poderoso es el que está en nosotros que el que está en el mundo bajo el maligno. Así que sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos. Así es. ¿Quién creó a la humanidad? Dios. Muchos no quieren a Dios como su Señor, pero sigue siendo el Señor de señores y el Rey de reyes, que está en los cielos y que a la vez está en nuestro espíritu mezclado y en nuestra alma, y expresándose en nuestro ser, y que para Él no hay acepción de personas. Así es. Bueno, aquí hay mucha palabra de Dios, podría seguir y seguir, por eso que cada uno debe dedicar tiempo a escudriñar la palabra de Dios. No se afanen por las riquezas de este mundo porque son pasajeras, pero sí dedica tiempo a Dios para que estés lleno del Espíritu, tu alma y tu familia. Dediquen tiempo en su hogar como padres, como madres, a dedicar tiempo a orar, leer la Biblia, cantar alabanzas a Dios, llenarse de Dios y donde quiera no esconder a Dios ni su palabra. No nos avergoncemos de Jesús, porque Él dice que si nos avergonzamos de Él en este mundo maligno, Él nos negará en el día postrero delante de nuestro Dios. Y no es porque sea malo, es que cómo Él va a decirle a alguien entra si está en tinieblas, si no está lleno de su presencia, si no está en luz. Dios no puede ser burlado. Pues cuídense, que Dios les bendiga y les guarde, y sigamos adelante nuestro Señor Jesucristo, y recordemos no celebrar Halloween ni Día de Muertos, ni cumpleaños, ni Día de Padre, Madre, Valentine Day. Para nosotros tienen que ser todos los días iguales, de dando gloria a Dios, honra y gracias con hechos, con acciones de bien, con salmos, con himnos, cantándose en nuestro espíritu, en todo momento, tiempo y circunstancia, en cada segundo de vida, en cada momento. Porque así como en un abrir y cerrar de ojos puede irse nuestra vida, en un abrir y cerrar de ojos puede irse nuestra existencia, también el diablo en un abrir y cerrar de ojos, en un descuido, puede arrebatarnos nuestro espíritu, alma. Y Dios sabe dónde iremos cada uno, dónde estamos y dónde iremos. Pero muchas veces nosotros no lo sabemos. Más si la gente está sin Dios, sin Jesús, sin Espíritu Santo, el mundo está cada día más perdido, la apostasía está total, la rebeldía contra Dios, hombres altivos, arrogantes, soberbios que se dicen falsos, que se dicen pastores y realmente son falsos pastores. Abundan en la vida real, secular y en las redes sociales. De terrible. Es terrible lo que Dios me ha mostrado en esta mañana. Pero Dios es bueno y Dios es precioso. Metámonos en su presencia y fundámonos en Él como el oro, como las piedras de diamantes, como las piedras preciosas. Seamos unos nuevos odres moldeados en Dios y a su manera, en ese fuego que consume al diablo, a Satanás y los demonios. Y que cuando le decimos sí a Jesús, el fuego de Dios Santo
acaba con todas las tinieblas en nuestro espíritu, alma y cuerpo y en nuestro entorno. Que seamos esa presencia de Dios que vaya en nosotros para acabar con las tinieblas y sigamos llenándonos de Dios hasta que seamos la nueva Jerusalén. Cada persona y ser humano sea parte del reino de Dios verdaderamente. Pero de nosotros depende, de cada uno, de mantenernos encendidos en Dios como un pan que se está cocinando en ese horno para que Dios nos disfrute y nos coma y nos mantenga dentro. Ese pan que Dios disfrute, así como nosotros disfrutamos a Jesús, que es el pan de vida, que Dios a la vez es el agua de vida, el pan de vida, que siempre tengamos ese oxígeno, su presencia, su esencia, emanando a nosotros y nosotros de parte de Él y con Él y para con Él y hacia otro. Y dejemos esos malos vicios, pero mientras no tiremos a la basura los ídolos, la idolatría, las religiones, sectas, denominaciones, el diablo siempre va a estar empoderado, engañando a la humanidad. Recordemos que Dios no es un ídolo, Dios no es una secta, Dios no hizo sectas, ni religiones, ni denominaciones, eso lo hizo Satanás en los suyos, en los amadores al dinero que tienen astucia satánica y sabiduría terrenal y diabólica, pero no tienen a Dios ni su sabiduría de lo alto, que están en tinieblas. Y Jesús me los mostró, y Jesús me lo dijo, y Jesús no miente. Y Dios lo dice: arrepiéntanse, vuélvanse a Dios antes que sea demasiado tarde, porque un día perecerán y su alma y sus espíritus ¿dónde estarán? No amen al dinero, amen al prójimo y conténganme, dice Dios. Mézclense conmigo, porque ustedes aman este mundo maligno, pero la ira de Dios está sobre ustedes, dice el Dios Todopoderoso. Mi ira está sobre ustedes, están vomitados. Arrepiéntanse, porque si no se vuelven a mí, serán entregados a Satanás y sabrán que a él adoraban y servían en sus religiones, sectas y denominaciones, y que para mí eran apeste y vómito y náuseas, y que estaban vomitados en sus malas prácticas que yo no enseñé, que no mandé y que no están escritas en mi libro santo, la Biblia, mi palabra, viviente y vivificante, edificante para el que crea en Jesús, para el que crea en mí, para que me viva y me sirva a mi manera y en mí totalmente, metido en mi presencia, pero también llevando estas buenas nuevas de salvación, tal como las hablo, las escribo y las digo. Gloria sea a Dios. Hasta aquí llegó mi parte. Bendito sea el Señor. Alabado sea el Señor Dios Todopoderoso. Que Papi Dios les bendiga y les guarde. Gloria sea a Dios. Cumplo con Dios al ponerles esta palabra. Así que cada uno haga lo que Dios mande y ordene. Compartan, denle like y extiendan el reino de Dios. Acompáñenme en esta obra de Dios. Yo no lo hago ni por likes, ni por dinero, ni por fama, ni por nada. Simplemente lo hago porque Dios es bueno y Dios es uno conmigo. Y si le vivo y le sirvo, pues por supuesto que hago su voluntad, que es extender el reino de Dios para el que quiera. Para el que no, pues ni Dios puede obligarlo ni yo. Pero si de verdad somos hijos de Dios, entonces el plato está servido, compartámoslo, que siga extendiéndose la palabra de Dios a todos los lugares y que la gente salga del error, que de verdad busquemos a Dios en espíritu y en verdad seamos adoradores en Dios y para Dios y atraigamos su reino a esta tierra, que nos bendizcamos con la palabra y con hechos y acciones en espíritu y en verdad en la presencia de nuestro Dios. Que Dios les bendiga y los guarde. Hasta la próxima, que Dios les acompañe. Su amiga Ruth Ramírez, profeta y evangelista. Gloria a Dios, gloria y honra a Dios, y soy Atomy también. Así que quien quiera tener una membresía Atomy para cuidar este santo templo de Dios que es nuestro cuerpo físico, y también para ganar dinero y ahorrar dinero, sembrar en el reino de Dios como es la voluntad, contáctenme al 848-237-9254 y sigamos adelante, lavándonos y limpiándonos en la presencia de Dios en Jesucristo y obedeciéndole lo que Él nos manda y ordena, porque lo que Dios manda y ordena es perfecto. En Él no hay equivocación. Gloria sea a Dios. Alabado sea el Señor. Hasta la próxima. Chao, chao. Adiós. Bye bye.